Mostrador en la clave, con el equipo del Mostrador. Estamos ya con Natalia Saavedra y estamos también con Mirko Macari de El Mostrador en la clave. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Buenos días, don Fernando. Uy, tenemos harta noticia hoy día. Tengo un recado primero. A miércoles. Tengo un recado para Mirko. Lo que pasa es que te acuerdas que... Esto es una trampa. Sí, perdón. Ya, esto es una trampa. Otro recado no los damos fuera del nada. micrófono. No, lo que pasa es que te acuerdas que tú reclamaste la otra vez el tema del libro El Padrino. Te llegó el libro. Me llegó el libro. Te llegó el libro, ¿cierto? De un lector. O sea, de un lector, perdón. Yo estoy acostumbrada al lenguaje de prensa, de un auditor. Pero me dijeron que no habías contado la parte que tenía, tú habías puesto que tenía una dedicatoria, pero que esa dedicatoria era particularmente especial. Y además, ese auditor mandó recado, no directamente, porque no lo conozco, pero que si tú no contabas de qué se trataba ese recado, te iba a mandar un pájaro muerto. Un pescado envuelto en Un diario. pescado muerto envuelto en papel. Bueno, en algún minuto la leeré. Por si acaso. La dedicatoria. Yo te estoy dando regalo porque siento que está presionando, digamos, estas personas para que revele. Claro, es una presión indebida y yo frente a ese tipo de cosas no hago pocas concesiones. Sí, bueno, murió Bertolucci, que tuvo a Marlon Brando de actor principal en El último tango en París, que yo encuentro que es una película excepcional. Y Novecento, que la encontré también... Que la van a dar en la televisión abierta española como homenaje a Bertolucci. Pero me acordé de Bertolucci por Marlon Brando, digamos. Básicamente, ahí quien representó a partir de la película de Francis Ford Coppola a todos los dones jefes del mundo. Cuando uno dice, a ver, imagínate un mafioso extranjero, aparece Marlon Brando. Bueno, yo tengo el póster de Marlon Brando en la escena 1 del Padrino. Yo tengo un póster de Marlon Brando, que encuentro yo, fíjate, que es de los mejores actores que yo he visto en mi vida, pero de Apocalipsis Ahora, que también hace un papel excepcional en esa película. Extraordinario, sí. Extraordinario. Y fíjate que ganó el Oscar, y creo que alguien sumó todas sus intervenciones en la película y suman, creo que algo así como 14 minutos. Con la música de los Doors. Con la música de los Doors parte con The End. This is the End. Es notable. Creo que la película dura 2 horas 20 y tiene él, qué sé yo, 14 o 15 minutos de intervención en pantalla y se ganó el Oscar Mejor Actor por eso. ¿Cómo tendría que haber sido? Hace falta entonces una sola buena escena para ganarse un Oscar. A veces puede pasarte, yo no creo que te den por una escena un Oscar, pero... Hay gente en la política que cree eso, que hace falta una sola buena escena para ganarse un Oscar, ¿o no? Exactamente, tú tienes razón. Bueno, de hecho la presidenta Bachelet le resultó. La escena de la subida a la tanqueta fue su catapulta espectacular en las encuestas para posteriormente llegar a ser presidenta de la República. Y a Goldborn para ser candidato. Y a Goldborn, imagínate el 33 lo que le significó. Estaba viendo las imágenes del presidente Piñera recibiendo a los ciudadanos venezolanos, por eso me acordé. Con la guaguita ahí en brazos. Sí, por la urgencia de sacar Comando Jungla a la agenda. Bueno, ahora le cayó un regalo del cielo, que es la extradición de Raúl Escobar Poblete, el comandante Emilio desde México, que a mí me parece que era de esas extradiciones que ameritaban, porque él no estaba juzgado acá. Y por lo tanto... Aquí tenemos una situación bien interesante respecto de lo de Palma Salamanca. En Palma Salamanca hay una apreciación del Estado francés que cuando fue juzgado Palma Salamanca no contó con todos los beneficios del Estado de Derecho. En el caso de Escobar Poblete hay una apreciación del Estado mexicano de que puede perfectamente con el actual sistema en democracia ser juzgado en Chile y por lo tanto se le brinda la extradición. Son dos periodos distintos que juzgan los países en términos de los juicios y del Estado de Derecho chileno. Sí, bueno, además todos sabemos que en México, esto es muy importante porque México es un país ejemplo internacional de funcionamiento del Estado de Derecho, de respeto a las instituciones, un país, un ejemplo de democracia, ¿no? Claro, bueno, en semana además entonces, que asumen... Es una medalla que puede exhibir de manera muy notoria el canciller Ampuero y el presidente Piñera, porque no cualquier país es México. Sí. Nadie podría pensar que hubo presiones indebidas, que se pagó dinero. Pero siempre Mirko nos mete unos problemas que después no sabemos cómo salir. ¿Qué va a pasar con la gente mexicana? Empezar a decir que tú tienes una campaña contra México y no puedes salir de ahí. Yo no creo que aquí haya coima ni nada. Yo creo que
Esto, si es que hay algo, es un, si tú quieres, saludo de dos personas que piensan ideológicamente afines, 5 días antes de que cambie el gobierno mexicano y llegue López Obrador, que ya probablemente en una de esas es más difícil entenderse directamente con él, pero se entiende bien con Peña Nieto. Es un gesto de Peña Nieto. Es un gesto Peña Nieto hacia una persona que es de la misma línea. Un estadista ejemplar. Ahora, ¿cómo ir a administrar a nivel local la pauta, como diríamos los periodistas, de esta extradición el gobierno? Porque esto viene como de esta semana en que además tenemos esta recepción de los ciudadanos venezolanos, enviamos haitianos de vuelta, tratando un poco de apagar la agenda del tema mapuche, como que está viendo, yo siento, hacia dónde sigue la dirección. No, la verdad, lo de Escobar Poblete, o sea, no es noticia que te den las tradiciones, eso pasa entre las democracias reales, y la noticia es la que no te la dieran y por las razones que no te la dieron. Es decir, en el manual del deber ser se supone que si un país le debe dar la tradición a otro que lo pide, ¿no? Sí, tiene razones. Sí, tiene razones. Y las relaciones son buenas. La noticia. Es que no te la den. Que es noticia, que no te la den. Que no te la den. Tienes razón. Partamos por ahí. Sí, entonces se va a comentar hoy día, pero no mucho más que eso. No, y yo creo que básicamente quien capitaliza esto o trata de capitalizarlo es el canciller Roberto Ampuero, que además fue embajador en México y conoce muy bien a Peña Nieto. Y por lo tanto, bueno, pero en todo caso, en términos prácticos, me parece bien que una persona que se les indica como uno de los asesinos directos de Jaime Guzmán y que después derivó en la delincuencia común con una cantidad de asaltos por plata. Allá fue tomado preso por secuestro. Sí. Por secuestro, tenía una banda de secuestro. Tenga que venir a rendir cuenta respecto de sus actuaciones, me parece perfecto. Ahora, como no se lo ha juzgado, viene para ser juzgado, pero la justicia mexicana lo pide de regreso para también cumplir sentencia allá. De hecho, lo estaba leyendo en la mañana, el acuerdo de extradición se dice es temporal, o sea, tienes que juzgarlo y después tienes que regresarlo para juzgarlo por los crímenes que cometió en México, donde todavía hay una serie de cosas pendientes en términos de los secuestros que hizo. Quedan 37 días para que termine el año. Pues yo soy como mala persona matemática, estaba contando con mis deditos. Y yo no sé qué va a alcanzar a hacer el gobierno antes que literalmente se venga marzo encima. Esto porque también se los comentaba, porque me llamó bastante la atención un tema que salió en alguno de los medios el domingo, que hablaba un poco de esta concesión que podría hacer la democracia cristiana para algunos acuerdos en materia económica. Es decir, estamos dispuestos a quizás adelantar algunas conversaciones, parte de ellas la reforma tributaria, pero no sé qué alcance más hacer este gobierno en estos 37 días que quedan antes del fin de año, porque después viene enero y febrero con los bemoles que tienen esos meses. No sé si consideran ustedes que va a alcanzar a poner algún tema en la agenda relevante en lo que queda del año. Los gobiernos administran coyuntura. ¿No le tienes fe a una agenda pensada? O sea, claro, pero es secundario. La pega de un gobierno cuando gobernar es comunicar y administrar coyuntura, no se tiene, es 24/7. Va a ser en febrero, va a ser siempre. En febrero fue bueno, Cabal en su minuto. Claro. En febrero fue el terremoto. En febrero fue el terremoto del 2010. Efectivamente. Si no es cierto eso que ya en febrero no pasan cosas, eso era cierto antes, pero dejó de serlo. Este es el primer febrero con un festival de viña por otros canales. Iba a decir eso, o sea, que me estaba aguantando la tontera. Hay que decir alguna imbecilidad. Claro. Oye, pero yo no, o sea, lo que tú estás hablando de la agenda legislativa. De la agenda legislativa, en el fondo se van a ver los acuerdos políticos para poder acelerar. Yo creo que está muy intensa y tiene que ver con lo político. Sí. La Araucanía desató la primera crisis importante adentro del seno del oficialismo. O sea, se evidenciaron las primeras pugnas, algunas con contornos presidenciales y de otro tipo, y atentos al este domingo, a la elección de la UDI, que es, como lo hemos dicho reiteradamente acá, dentro de los estándares de medición de sucesos políticos, algo relativamente importante en función de eso, del alineamiento de fuerzas dentro del propio oficialismo, entendiendo que en la política es una actividad voraz.
Es una actividad de lucha permanente. Si tú no la ves, o que la opinión pública no la vea, no significa que no exista. Y este episodio de la Araucanía reveló, al menos dejó instalado, por algo el presidente tiene que salir a desmentirlo, porque es cierto, la pugna o conflicto entre dos ministros poderosos, el ministro Chávez y el ministro Moreno. Sobre ese relato también ocurren otras cosas, ¿no? No por nada renuncia ayer el director de la CONADI, Jorge Retamal, que ya fue director de la CONADI en el primer gobierno de Piñera, SP1. Entonces tú tienes que están ocurriendo hechos, que hay tensiones. Retamal era el candidato de Moreno, hombre con militancia en Evópolis para la Araucanía. Se dice que se va porque no está dispuesto a explicarle de nuevo con pera y manzana a un afuerino como Atón el conflicto, cuando él ha sido el que ha cultivado las relaciones en el mundo mapuche. Y estas cuestiones son muy propias de la política, ¿no? RN con todo vetando a cualquiera que no sea RN para asumir la intendencia, cargo. RN que anuncia que va a respaldar la candidatura de Mayol a gobernador, o sea, dejando claro el tema de que las responsabilidades políticas en Chile no existen, cosa que hemos dicho siempre en todos los gobiernos, y será así. Cuando tú escuches este comentario, no hay responsabilidad política en Chile, da lo mismo el siglo que sea. Bueno, entonces están ocurriendo cosas, y el gobierno Piñera bajó por primera vez aprobación del 40%. Entonces, ¿por qué es importante? Recordemos a la gente la aprobación, porque si baja de un determinado guarismo, el presidente pierde poder. El presidente solo tiene poder en su coalición, que ni siquiera en su coalición es mayoría en ninguna de las cámaras, en la medida que sea el personaje más popular. Tiene que estar por sobre los partidos, tiene que estar por sobre el gabinete. Entonces, ojo con la aguja ahí. Y si bien es cierto, quizá pasó lo peor desde el punto de vista de la atención noticiosa en torno a lo de la Araucanía, anoche de nuevo hubieron incidentes que tuvieron que ver con el tema Catrillanca en el centro de Santiago. Sí. Pero se decretó un mes de movilizaciones. Sí. Así que no ha sido aplacado. No ha sido aplacado el tema. Entonces, y mientras esté vigente toda la investigación policial que se lleva a cabo, mientras existan todavía toda una serie de espacios oscuros sobre lo que la fiscal o el fiscal llamó el delito base, es decir, sobre el robo de los autos. Todavía no están ni siquiera aclarado aquello. Acuérdate que todo esto fue argumentado que obedeció a una reacción. Todavía no conocemos los nombres de las profesoras que fueron asaltadas. Exacto, y no se han visto los autos, y por lo tanto, y te repito, el escándalo puede ser mayor. Claro, la fiscal habló de que no había delito base evidenciado, atestiguado, que es el delito original por el cual se justifica toda la operación en torno al Comando Jungla. Pero por lo tanto eso está empezando y hay que dejar que funcione, y ya van a ver las verificaciones que correspondan, y si es que no, bueno, se va a también conocer aquello. Pero no es un momento muy placentero para nada. No, si Piñera tiene que salir ayer a decir que hay una sola política en la Araucanía, que es la del gobierno, y lo hace el presidente porque justamente esa tensión está recorriendo al oficialismo, y la Moneda no puede permitir que se instale en la opinión pública el relato de la división de los dos ministros enfrentados, de las dos agendas enfrentadas. El fin de semana, en la prensa del fin de semana, venía deslizado que Atón había sido recomendado por Chadwick, ¿no? Y que Atón entró al círculo de confianza de Chadwick a través de Pepa Gómez, su jefe de gabinete, que ambos se conocieron en el directorio de TVN. Esa es una información filtrada. Yo no digo que no sea cierto, probablemente lo es, pero tiene sentido demostrar. Atón en este gallito yo estoy ganando. Atón es hombre de acá, de interior, no de desarrollo social, frente a las versiones que podía, ¿te acuerdas que lo comentamos? Que por el perfil podía haber una sintonía entre Atón y Moreno. Bueno, pero, o sea, todo eso es parte del juego político. Sí, en todo caso vamos a ver lo que el intendente nuevo hace cuando tenga algo que decir respecto de justamente lo que va a hacer, porque hasta ahora
había un montón, había un montón de reuniones que son oportunidades de... el partido la disputa de poder se está jugando en bambalinas. No todo lo estamos viendo, no todo aparece en el noticiero. O sea, el fin de semana, Ascanio Cavallo se despachó una info que yo creo que es bastante relevante y que puede ser, a ver, como está la política puede que no, pero si hubiera un poco de pispeo de la oposición, un tema central en lo que va a ser la interpelación a Chadwick en la Cámara de Diputados el día 11 de diciembre. ¿No? Cavallo dice que este gobierno reemplaza a los agentes que tenía la ANI en la zona por ex oficiales de carabineros. La información que tuve yo en paralelo era que eso era cierto y que esas redes de la ANI eran muy eficientes, o por lo menos dentro del estándar ANI, porque había una pega de seguridad de hace un tiempo en la zona para recabar información. Todas estas cosas no se saben, o sea, son eficientes en la medida en que no se saben, por cierto. Ese es el trabajo real de la inteligencia. Si eso es así, si quiere decir que este gobierno, acuérdate tú, el escándalo de la Operación Huracán, se conversó, discutir de nuevo todo el sistema de inteligencia chileno. Y Piñera en el verano, ya una vez electo, porque este episodio de Huracán fue con Piñera electo, anunció una serie de reformas al sistema de inteligencia. Pero asumió. ¿A quién nombran? Nombran al operador de Uvilla, a Luis Maferrer, que viene de Gendarmería, ¿no? Y que inicia una racia en la ANI y que incluso lleva a que gente despedida, gente que trabaja en el tema de la inteligencia, se querelle por temas laborales contra el Estado. O sea, eso es de Haití, ¿no? Tú por lo menos te aseguras de los temas de seguridad e inteligencia que el que se va no se va hablando. O no se va protestando, no se va armando escándalo. No puede un funcionario de inteligencia sentirse con las mismas prerrogativas que una persona del sistema metropolitano de salud. Po. Entonces, se puede abrir un flanco porque finalmente, aunque Uvilla maneja la ANI a través de su operador Maferrer, o ambos RN, es Chadwick el responsable político. Y entonces, ojo, ¿por qué están poniendo ex carabineros? Donde antes había un sistema de inteligencia, yo no puedo calificar de excelente, nada, pero había. Nos sacan a los agentes ANI y ponen exoficiales de carabineros en la Araucanía. ¿Cómo se realiza el contrapeso entre instituciones? La ANI reporta al ministro del Interior y al presidente de la República, ¿no? Entonces, si además tienes carabineros ahí, el carabineros no tiene contrapeso. El peso institucional en el sistema de seguridad e inteligencia no tiene contrapeso. Entonces, esas preguntas se le abren a Chadwick. Eventualmente, digo yo. Obviamente, yo no siento que la oposición tenga la capacidad de pispear eso, de entender que ahí hay una cosa interesante, pero en este contexto de desprestigio y desfonde de la legitimidad de Carabineros, claro que puede ser un temor, porque la promesa era que se iba a reestructurar el sistema de inteligencia, pero no va a poner operadores, po. Yo te dije acá la primera vez, al día siguiente de lo de Catrillanca, Fernando, Uvilla es hombre de Carabineros. Cuando digo hombre de Carabineros, sus redes... Sí, lo mismo me dijiste de son, claro, son conocidos por eso. En política todo el mundo tiene redes y contactos y tienen peso en función de grupos que los apoyan o en los que estén vinculados. Uvilla en ese sentido sí, tiene mucha fuerza. Entonces, claro, es lógico, o sea, te hace sentido que hayan sido reemplazados los agentes de la ANI por exoficiales de Carabineros en la zona. Bueno, hay preguntas abiertas. Preguntas abiertas sin respuesta, ¿no? Hablaba ayer con Cristian Valdivieso de Criteria, estábamos conversando de temas generales, pero me decía que en el fondo cree que el error del gobierno en varias materias es que trata de aterrizar las explicaciones respecto a todas las contingencias de forma racional. Me lo comentaba a propósito del tema económico, me decía se tratan de explicar números. Me decía cuando muchas de las discusiones clave del gobierno están lejos de explicarse desde lo racional, porque los principales stakeholders hoy día son la ciudadanía y muchas veces la ciudadanía no entiende esta respuesta racional desde lo objetivo, desde mire, tomé tales medidas, nombré tales personas, cambié al intendente, nombré a este señor que venía de TVN, hice este ajuste por aquí por allá, porque estas discusiones están muy lejos de la racionalidad.
por lo que representan en diferentes materias. Entonces el gobierno se ha apoyado mucho en estas minutas, en este orden de discurso muy objetivo de decir, a ver, conseguimos esto, esta fue la medida, este fue el protocolo, este fue el reglamento, se movió esta gente, pero eso no está llegando a estos stakeholders que en el fondo el gobierno lo está mirando un poco en menos, me decía. ¿Desde qué punto de vista? De que en el fondo hoy día para las empresas y para los gobiernos y para la moneda y para los ministerios, la ciudadanía se ha convertido en el principal crítico, en el principal, digamos, la persona que contrarresta, la fuerza que contrarresta cualquier medida que se pueda tomar. Antes se veía quizás como que el discurso tenía que ser para cada persona, para cada actor relevante. Es decir, si estaba hablando del tema económico, tú le hablabas a los empresarios. Si estaba hablando del tema seguridad, tú le hablabas quizás a las fuerzas castrenses. Y la ciudadanía la dejabas como aparte. Entonces hoy día en el fondo tienen un protagonismo tan relevante respecto a cómo se evalúan las decisiones y cómo también Mirko hablaba de este umbral, digamos, de aprobación del 40%, que es muy relevante quizás cambiar o bajar desde esa barrera, que yo creo que hay que entender que si no se hace un discurso distinto, el discurso tiene que ir cambiando para explicarle a otros públicos en el lenguaje que esos públicos, los códigos lingüísticos que ese público comprende, cómo el gobierno está administrando esta urgencia. Porque si no, yo siento que esa aprobación es peligrosa y puede seguir cayendo. Respecto a otras urgencias, que puede no ser esta y puede ser mañana una distinta. Sí, bueno, tenemos varios otros temas que quisiéramos conversar. Uno de ellos es que se anuncia el retorno de Francisco Javier Cox. Usted está en un asilo, claro. Probablemente. Dicen que probablemente lo podría poner, pero aparentemente tendría que responder por las acusaciones que tienen en juicios abiertos acá, digamos. Y eso va a generar voy a ponerlo ciúticamente, periodístico, una arista que vuelve a colocar al tema de la iglesia, que había pasado ya piola desde más o menos un mes, la última vez que pasó, muy alto de nuevo. ¿Tú crees que tan alto? Cuando tienes un cardenal o tienes un obispo, siempre es alto. No puedes evitarlo. Ahora ya está fuera Cox, ya está está fuera Cox. Con problemas propios de tercera edad. Claro, pero igual es impactante la imagen de él todavía, independiente que es un símbolo, vestido con perdón mi ignorancia porque no conozco cómo se llama esta cosa que se ponen en el cuello los curas, vestido de cura, echado para atrás, riéndose, estilo señor gordo, digamos, retirado en los campos, como sacándole los huevos a las gallinas. Es perturbador, yo lo encuentro perturbador. Entonces sería interesante quizás como símbolo también en el fondo, independiente que como dices tú está dedicado a problemas propios de la tercera edad, que en el fondo volviera y se pudiera hacer algún proceso relevante sobre este personaje, que además también muchas veces, yo no sé si es excusa, que es un poco lo que pasó también con Caradima, que excusamos con que todos los abusadores y los sacerdotes que abusaron están todos locos y todos tienen Alzheimer, entonces la mejor vía para abusar muchas veces es el discurso de declararse loco o interdicto, digamos, parece que es la salida más rápida, como tienen una edad más o menos ad hoc ese tipo de patologías, se declaran, digamos, fuera de cualquier racionalidad. No, yo en este tema me sitúo sostenidamente en el tema de las responsabilidades institucionales y la comprensión del tipo de cultura que se crea en esa institución, pero no me gusta cargarle la mano a las personas. A mí me contaban o no esta idea del circo romano que hay a nivel de opinión pública, de que se los coman los leones y al viejo a la cárcel y que se pudra y que lo condenen y todo. Yo creo que, por cierto, que ellos son victimarios respecto de muchas víctimas, pero también de alguna manera todos son víctimas. Y me pongo desde Caradima para abajo de un sistema social. La iglesia representa un sistema social de represión, de cuestiones que hoy día hemos descubierto son pulsiones humanas que no se pueden reprimir. Me contaban que Cox entró muy joven, 13 o 14 años a ser cura, porque era parte de incluso una tradición familiar, y que en algún momento a los 40 años se enamoró muy perdidamente de una mujer y pidió el retiro del sacerdocio y le fue negado. Y entonces tú vas viendo, cuando te metes en los intersticios de la biografía, los matices, ¿no? Y finalmente que cuán culpable eres de ser parte de un sistema que te lleva a eso también. O sea, creo que solo mirar el lado desde el punto de vista punitivo y de la lógica buenos contra malos o abusadores y abusados,
hace perder la perspectiva de lo humano que siempre es tan necesaria. Yo no quiero relativizar su responsabilidad como victimario respecto de los casos en que esté, entonces, pero hay que comprender el contexto que le toca vivir a mucha gente que hoy día nos cuesta comprender ese contexto. Los cambios culturales han sido veloces y profundos, y el realzar la libertad humana por sobre las normativas sociales, el peso de las instituciones hoy día es una cuestión evidente, sobre todo para las nuevas generaciones, pero hasta hace poco no era tan evidente. No sé, quizás no te entendí adecuadamente, pero yo creo que no. Entiendo que estás diciendo que el contexto social de la institución podía presionar a estos personajes, pero creo que hay que tener cuidado con usar la palabra víctima para trasladarla al escenario del abusador. Yo creo que ningún cambio cultural justifica que ampara el abuso, entonces eso puede ser complicado para las personas que efectivamente fueron víctimas de estos abusos. Si te comprendo bien, lo que tú estás tratando de decir en el fondo es que la institución en este fondo presionaba una forma de funcionar en la que lo voy a decir claramente sin sacarle el poto a las moras. De alguna manera todos estos curas abusadores también son víctimas. Eso, víctimas. No estoy de acuerdo. Está bien. Yo creo que sí, bueno, es mi punto. Sí, no, claro. Creo mirado desde el punto de vista humano y desde la propia compasión. Tú dices que hay un sistema. Hay un sistema. No sé cuán libres fueron de decidir otra cosa. Claro, pero uno puede decir fueron tan poco libres, entonces que abusaron gente. Como era poco libre, entonces me puse a abusar niños. No, por supuesto, por algo es una cuestión institucional. Cuando se trata de una persona, es la misma razón por la cual tú puedes ver el año pasado, quizá tú lo puedas recordar mejor, Fernando, un menor de edad, creo que tenía, todavía no cumplía los 18 años, que había pasado institucionalizado en el Sename por mucho tiempo, asesinó a una mamá en La Reina, en el asalto domiciliario, en un asalto a una casa. Entonces, ahí uno puede decir, esta persona es un asesino, sí, mató a una persona en medio de un asalto. Y su historia nos explica ese comportamiento, estuvo institucionalizado en el Sename mucho tiempo, toda su vida, era un marginal, etcétera. Lo comprendo, o no, en esos casos uno hace esa distinción, o por lo menos es valioso desde el punto de vista noticioso, sí, pero no si es no concurramos al linchamiento. Sí, es verdad, pero no es equivalente a lo que estás diciendo tú. Tú estás diciendo que, a diferencia en el caso del niño, él fue formado en un entorno de violencia y por lo tanto la violencia eventualmente forma parte de su situación. En el caso de los sacerdotes abusadores, no fueron formados en un ambiente de manipulación, abuso sexual. Ellos de represión de la sexualidad. O de represión de la sexualidad. No tienen muchos de ellos. Patológico. Muchos de ellos no tienen una historia de represión absoluta ni ninguna cosa, no. Entran, lo que sí es interesante es qué sucede una vez que a ti te descubren que tú has abusado de un niño en el marco de tu poder religioso. Ahí sí quizás podría aplicar lo que sí puede hacerse, y de hecho hay un libro extraordinario que no sé si está en castellano, se llama El caso del Papa, The Case of the Pope, que es un caso que es un libro que escribe Geoffrey Robertson, que es un gran abogado inglés, y él dice por qué él cree que hay un caso en poder acusar al papado de haber generado una atmósfera de protección para las personas abusadas, y que una vez consumados sus delitos, el sistema los protege, los ampara y los mantiene. Y desde ese punto de vista no habla, y creo que justamente, un poco como está diciendo también la Natalia, no habla de que estas personas no tienen la libertad de poder hacer una cosa distinta que abusar. Sí tienen la libertad de poder decidir no abusar. Son personas adultas que algunos de ellos no abusaron jamás. Pero entran a una institución que saben que tiene la posibilidad de ampararlos en caso que esa situación se produzca. Y desde ese punto de vista no se puede considerar que son
víctimas equivalentes a la persona que causa el daño, a que recibe el daño. En esa persona lo que se puede calcular es que estas personas son gente que sabe que tienen esa pulsión y escogen una profesión o escogen un oficio que... No sé si a los 14 años tú escoges lo que quieres hacer. No. Entonces hay presiones sociales. No sé si Garadima escogió ser sacerdote para abusar y de ahí ser amparado en el abuso. Por eso te digo, no. Probablemente vienen de sistemas familiares que son muy propios de la sociedad chilena. Muy normativos, muy restrictivos, que en otros ámbitos no comparables han ocurrido, no, por lo menos en estas generaciones nuevas ya no, pero en la mía, no en mi caso, pero mucha gente que era obligada por la familia a estudiar determinada cosa, o que no era obligada, pero era presionada por la familia para estudiar determinada cosa, porque son las carreras rentables. ¿Cómo se te va a ocurrir ser cineasta o ser artista? La presión social del entorno es un factor para comprender el desarrollo de un ser humano. Pero eso hay familias donde tú no cabías. Mirko, si ibas más allá de los dispositivos familiares acerca de lo que tú debías hacer. Sí, Mirko, pero eso no te inhibe el control de tu conducta. Y por supuesto que no. La decisión que tú determinas sabiendo que lo que estás haciendo es... Y yo no digo que dejen de ser... No digo que dejen de ser abusadores. Digo que junto con ser abusadores también son víctimas de un sistema en alguna medida. Y eso no lo es culpa del abuso en particular, pero te permite comprender y humanizar la realidad, porque si no simplemente esto se trata de buenos o malos. Yo más aún yo creo que son personas que usan un sistema para poder hacer muchas de las cosas que hacen. O sea, son más que víctimas, son tipos que manipulan el sistema o lo usan para poder hacer lo que corresponde. La diferencia es eso. Tenemos que hacer una pausa, Rogosito. Volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Yo creo que Chile fue superior, pero me quedó la sensación de un triunfo manchado, de un triunfo, no voy a decir arreglado, pero sí un triunfo condicionado por un arbitraje que fue de verdad de lo más malo que yo he visto en el último tiempo. Nos quejamos del arbitraje nacional, sí, pero lo de ayer fue una vergüenza, fue un asco. A mí me quedaron todas esas dudas respecto del partido de ayer, más allá de que se ganó. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manegán, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. Tiene que llegar a enseñarte que le pongáis corazón, garra, entrega. No. Yo estoy culpando a todos los que están presentes en la Universidad de Chile. Desde Carlos Heller hasta el último jugador banca suplente de la U. Y acá queda libre de polvo y paja. Salvo tú, que son arrugones. No. Acá queda libre de polvo y paja Frank Darío Kudelka. ¿Pero quién? Acá nadie habla de lo que ha hecho Frank Darío Kudelka. Y lo que ha hecho Frank Darío Kudelka es malo. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía. 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, 4 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16.490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Ahora las mujeres
mujeres la llevan, ¿no? Oye. Me tienen que dar permiso, autorización. Sí, tiene que dar permiso. Tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer Chile. Usted sabe que puede participar usando hashtag combinación clave y nombrar también @Me Gusta Leer CL. El primer libro es El filtro burbuja. ¿Por qué todo el mundo piensa como tú? Esto es Cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos, de Eli Pariser. Estremecedor, dice The New York Times. El filtro burbuja, y uno que yo lo leí hace ya algún tiempo, de uno de mis favoritos, Noam Chomsky, Optimismo contra el desaliento, sobre el capitalismo, el imperio y el cambio social. Esta es una serie de entrevistas y tenemos a Noam Chomsky con Optimismo contra el desaliento y a El filtro burbuja de Eli Pariser. Ya sabe, hashtag combinación clave y nombrar @Me Gusta Leer CL por Twitter y está participando. Oiga, todo esto del libro de cómo pensar en las redes sociales, hoy día hay un tema bien interesante en el mostrador, que es un estudio que se hizo desde un observatorio de la Universidad Central. Les leo el hashtag porque es a propósito de este mensaje que se trató de entregar, que era de paz y desarrollo en la Araucanía en Twitter, en el fondo, que se analizó de cómo el gobierno intentó mover... El hashtag de los bots del gobierno. Exactamente, de los bots del gobierno, en el fondo, cómo el gobierno trató de mover el pensamiento a ese hashtag, pero en el fondo, ¿qué es lo que explica el informe? Que independiente que esto se trató como de una explicación o una intención como de crear un mensaje desde el amor y todo, pasó todo lo contrario. En el fondo se entendió como una cosa súper estandarizada, particularmente como desde los bots, y en el fondo generó un efecto contrario, como decir, oye, nos están tratando de imponer esto, y la balanza social contrariamente no se inclinó a favor de ese hashtag, sino que contrariamente a través de la crítica. Entonces aquí volvemos una vez al tema de que estos fenómenos racionalmente no se pueden explicar, e incluso en redes sociales la estrategia del gobierno falla porque no logra meter este mensaje como algo, como decíamos, como de este mensaje del amor, de la unificación, sino que voy a decir, oye, no nos pueden decir en el fondo como máquinas cómo pensar a través de bots, cómo pensar y cómo establecer el pensamiento respecto al conflicto de la Araucanía. Pero está interesante para observar cómo funcionó ese hashtag en las redes sociales. O sea que fue mal hecho. Fue mal hecho porque en el fondo le generó un efecto rebote al gobierno. Claro, que era muy evidente. Era muy evidente, digamos, el pauteo en ese caso de las mentes. Oye, tú sacas un artículo hoy día, Los problemas de un gabinete económico invisible. ¿De qué se trata esto? Esto tiene que ver con un análisis que realizamos en el fondo este jueves 28, si no me equivoco, el 28 de este jueves. Se lanza por parte de los ministros de Energía y de Minería una parte del Plan Más Energía. Entonces nos llama la atención en el fondo que estas apariciones de los ministros sectoriales, obviamente la semana pasada estuvo tomada en materia de las encuestas por el tema mapuche. De hecho, la ACADEM, cuando uno ve la desaprobación del gobierno, la semana anterior al asesinato de Catrillanca, el tema principal de desaprobación había sido el tema económico, y a la semana siguiente, la semana pasada, el tema de desaprobación principal lo reemplaza el tema mapuche, es decir, el tema económico pasa totalmente a un segundo plano. En ese, digamos, espacio de pasar a segundo plano el tema económico, sucede también que nos damos cuenta que en el fondo los ministros sectoriales, que son en el fondo los que tienen que estar empujando la agenda económica del gobierno, están bastante retirados. No sabemos si están haciendo en el fondo, y ahí su pega muy puertas adentro, y eso está beneficiándonos al gobierno. En la ACADEM también hay un dato interesante que muestra que en general casi todos los ministros sectoriales tienen un umbral del conocimiento bajo el 40%. José Ramón Valente alcanzó el 40%, subiendo varios puntos en esta semana, por la ofensiva comunicacional que él realizó, pero los ministros de Minería, los ministros de Energía están bajo ese umbral. Recordaba yo con una persona que conversaba ayer, por ejemplo, lo que había sido el caso de Máximo Pacheco en el gobierno de Bachelet, que fue un ministro de Energía altamente efectista, al menos en el trabajo como él se quiso mostrar mediáticamente. Es decir, voy a liberalizar el mercado, voy a tomar estas decisiones, voy a enviar estos proyectos de ley. Y en el caso de los ministros sectoriales de este equipo de gobierno, todavía vemos ministros que tienen bastante poca sintonía con las audiencias. Y eso, en un momento en que al gobierno le parece relevante salir bien evaluado en la perspectiva económica, en la expectativa, no parece tan positivo. Si estamos hablando solo de números, puede ser positivo, porque puede que estos ministros sean muy capaces y estén haciendo pega objetivamente muy buena, medible. Pero respecto a las expectativas, no están comunicando ese mensaje. En el caso de José Ramón Valente, analizaba también ayer con otro analista que me decía, él es un muy buen economista y tiene una muy buena cuña de economista, pero esa cuña sirve para el empresario, pero no sirve para la ciudadanía, es otro código. Tú le tienes que hablar de una forma distinta, y es ese cambio el que no ha logrado hacer este gabinete económico.
Y tienes un ministro de Hacienda que en el fondo encarna al primer gobierno de Piñera y encarna la promesa de campaña de vamos a estar mejor. Y también de alguna forma se la cobran. Y un ministro de Hacienda que también convengamos que no es el ministro de la gente, es el ministro de las grandes universidades, el ministro de Harvard. Pero ¿qué pasa aquí en un caso de esos típicos de disonancia cognitiva, digamos? ¿Qué pasa cuando tú tienes dos valores que aprecias y que chocan entre sí, o por lo menos no conversan entre sí? Un valor, tú crees que hay que tener mano dura con los inmigrantes, hay que tener mano dura con la delincuencia, hay que eliminar al disidente que se considera, qué sé yo, que atornilla al revés. Es decir, eres, entre comillas, medio facho políticamente hablando. Y simultáneamente, tú crees que debe haber una economía que te llegue, que te avance, etc. Pero estás en un gobierno donde tiene un discurso respecto de lo primero, pero tiene una práctica respecto a lo segundo que todavía no se ve, o que incluso ha retrocedido en algunos casos. No es automático que las personas digan, oye, porque no veo que me esté dando resultado lo económico, me paso o cambio lo que yo pienso respecto de lo político. O dicho de otra manera, el que tú tengas personas que piensen que el gobierno tiene que ser autoritario, tiene que ser de mano dura, tiene que ser con comando jungla, aguanta mucho lo que te pasa en el lado económico. Es un colchón súper potente para que tú eventualmente puedas no tener los tiempos para poder percibir beneficios en el lado económico. Saca haitianos del país. Saca haitianos del país, encuentra, qué sé yo, personas que están quemando iglesias, genera situaciones particulares en las comunas respecto de seguridad y sí, no me han podido subir el sueldo. Es verdad, están las cosas más caras, pero la seguridad, ¿sabes qué? Es súper importante. Depende, Fernando, porque piensa que en la encuesta de victimización, por ejemplo, cae la victimización, si hablamos de delincuencia, cae la victimización en las comunas de estratos altos, pero en las comunas pobres aumenta. Y en las comunas pobres donde hay más decepción respecto a un discurso que volvimos a escuchar en ADE de parte del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que se cuadró con el ministro del Trabajo, que dice, hay más gente animada buscando trabajo. Él vuelve a repetir esta frase, es decir, hay más gente contenta por este mejor país. ¿Cuál es el problema? Y yo comparto ahí, vuelvo a nombrar a Cristian Bellizo, pero comparto el diagnóstico que hace en qué materia, que dice, el gobierno prometió estar mejor, ¿ya? El problema es que en el gobierno 1, el gobierno dijo, vamos a crear 1 millón de empleos. Entonces tú lo mediste, dijiste, a ver, ¿cuántos empleos estamos creando por mes? ¿Cuándo vamos a llegar al 1 millón? Perfecto, se cumplió la meta. Pero ahora la promesa fue, vamos a estar mejor. El tema es que el vamos a estar mejor puede ser muy diferente para cada ciudadano. Sí, pero lo siento. Bueno. Entonces, ¿sobre la base de qué estamos mejor? ¿Estamos creciendo más? Sí, es efectivo, estamos creciendo más. Respecto al gobierno de Bachelet, estamos creciendo casi al doble. Lo vamos a seguir haciendo el resto de los años del gobierno. No sé. Pero, ¿era esa la promesa? ¿La promesa era vamos a crecer al doble que el gobierno anterior? ¿O la promesa era vamos a estar mejor? ¿Qué implica? Imagínate la grandeza de lo que implica la promesa de vamos a estar mejor y lo subjetivo que puede ser para cada ciudadano evaluarlo. Y lo que nosotros también planteamos en este artículo es para la expectativa, para la sensación de estar haciendo, tú tienes que estar en la agenda noticiosa, tienes que estar en la pauta. Porque estar en tu oficina, digamos, de Teatino 120 o del Teatinos que sea, no permite que la ciudadanía conozca a los ministros tampoco, a los ministros sectoriales. El conocimiento de Valdo Proburica, de la Susana Jiménez, creo que era del 36%. O sea, ¿ha escuchado, ante la pregunta, ¿ha escuchado usted alguna vez hablar del ministro subsecretario de Energía? No, nunca. No tengo idea quién es. Contesta el 36% de las personas. O sea, solo el 36% los conoce. La pregunta, ¿es relevante que la ciudadanía conozca a todos y cada uno de los ministros? Yo creo que es relevante en un momento en que varias veces la foto de las encuestas te ha mostrado que el clic lo está haciendo el tema económico. Si él quisiera subir un par de puntos en la aprobación, le haría bien que esos ministros estuvieran diciendo, oye, estamos siendo efectistas, estamos haciendo ese mejor país, y lo estamos haciendo de esta forma, de esta otra y de esta otra. Yo fíjate que Nati, yo creo que aquí hay una situación que es súper curiosa, que no sé cómo se va a resolver tampoco. Pero Sebastián Piñera no es la persona que eventualmente llene el gusto de muchas personas que votaron por él. Claro. Particularmente la derecha más clásica, conservadora, ortodoxa, si tú quieres. No necesariamente. Es la persona que los lleva a ganar porque es la persona que tiene la delantera. ¿Cómo lo defiendes?
la única forma que tú lo defiendes a Sebastián Piñera era antes de entrar al gobierno es señalando, mira, aquí tenemos a una persona que sabe cómo activar la economía. Claro. Es una persona que, por lo tanto, uno tiende a pensar de que ese es el tema que él debiera tratar de proteger al máximo. Pero al mismo tiempo tiene una situación de su lado del espectro que está total y absolutamente orientada hacia lo que podríamos denominar las variables políticas clásicas de seguridad como factor número 1. La pelea contra los inmigrantes, el delito y la delincuencia, la situación de los mapuches, el descanso de que cada persona puede caminar tranquilamente por la calle, todo lo que tú quieras. Esas variables son percibidas, son equivalentes un poco a lo que tú decías de sentirse mejor. Tú las percibes. Sí, estoy de acuerdo, Fernando, en que tú las percibes, pero no creo que sean excluyentes. No son excluyentes, pero si es que en algún momento dado tuvieras que se te cae la variable económica, tienes que darle más fuerza, por eso te digo que es peligroso, claro, tienes que insistir con esa agenda, estar ahí, Entonces, no puedes bajar la guardia. Como no puedes modificar el terreno económico rápidamente, lo que sustituye eso es este colchón de decir, mira, nos ponemos más duro contra la delincuencia. La pregunta es, ¿qué pasa si esa agenda contra la delincuencia, contra los inmigrantes, más fundamentalista, en algún minuto se debilita y vuelve a abrir los ojos y ve que la agenda económica también la tiene debilitada? Bueno, ese es el problema, que tiene que tomar fortaleza aquí, en lo fundamentalista. Cada vez que te cometes condoros brutales y con explicaciones estúpidas y con revelaciones que la justicia te señala que lo que se dijo en una primera instancia no es verdad. Ahí se te produce una suerte de desfonde. Ya, ahí yo pienso que es relevante que mientras te queda ese desfonde y esa crisis en ese segmento y en lo económico no tenga una agenda potente, tenga buenos ministros sectoriales que en el fondo me aguanten. Oye, aguántame, que nosotros vamos a armar la agenda potente de nuevo. Aguántame, sale a la calle a decir que estamos haciendo cosas, muestra la pauta, muestra lo que estamos firmando, los proyectos de ley, saca la agenda legislativa a la calle para que nosotros mantengamos... La agenda legislativa nunca, salvo que sean las cuestiones que tocan a todo el mundo, como la reforma previsional, entonces te sirven para subir o bajar un gobierno. Pero te doy el ejemplo de Máximo Pacheco, porque él sacó, y no soy fan de él en ningún caso, pero si tú piensas y recuerdas a un ministro de Energía, probablemente mucha gente lo conocía. Bueno, pero debería haber saltado a ser candidato presidencial si era tan importante para la gente, era una agenda sectorial, pues claro. Pero era relevante para ese segmento, lo mantenía tranquilo. Lo que pasa es que él hizo particularmente una cosa, pero él hizo un lote de cosas, pero particularmente una cosa que tiene impacto directo en cómo la gente puede sentir las situaciones muy rápidamente. Cuando hace la licitación de todas las energías renovables no convencionales y lo hace a un precio que te va a hacer caer el precio que tú pagas por la electricidad en el corto plazo, te lo va a hacer, y de hecho ya cayó. Claro. Y te hace caer el precio de la electricidad y además sacas artículos en todas partes del mundo de la licitación fantástica. La pauta era excelente, claro. El tipo queda como el zar de la inteligencia, la innovación, qué sé yo. De los gerentes eficientes, la gente tiene agradecimiento y buenas opiniones. Eso no significa que seamos algo motivador. Que nosotros nos agradezca o encuentre buena la gestión de una autoridad, cualquiera esta sea. Eso no te deja catapultado para ser candidato a nada, porque no es eso lo que gatilla los sueños y las emociones de las personas. Nunca la gestión eficiente gatilla emociones y sueños. Por eso los líderes a nivel, por ejemplo, presidencial son líderes inspiradores de cosas, buenas o malas. Pero inspiran cosas, calientan, movilizan emociones fuertes y la gestión eficiente de la vida, es decir, que tengamos más energía, más barata y más limpia, es algo muy bueno, pero no es caliente. Claro, hagamos, yo te decía, mira, si uno hace un ejemplo desde la total imaginación, ponte en el caso que te queda un estallido social por el tema de inmigrantes, no te resulta, le pasa algo al avión, qué sé yo, cualquier cosa, hay una revuelta, se te cae esa pauta fundamentalista. En lo económico encontramos un IMASEC bajo, justo ese mes encontramos un IMASEC bajo, se nos cae esa pauta. Pero como decía Fernando, aparece el ministro de Energía y la pauta es: van a bajar los precios de la luz. Eso sí repercute en las encuestas positivamente. Estoy hablando desde la óptica de gobierno. Uno sí, y lamentablemente sí puedes entretener al circo con esos statements. Esos ministros sectoriales pueden hacer el aguante mientras el gobierno rearma su otra agenda.
Entonces yo siento que cuando hay unos ministerios sectoriales débiles, el gobierno tiene que estar en los dos extremos. ¿Qué pasa si se le cae esta pauta? ¿Qué pasa si, como dice Fernando, se le cae lo que queda del año, la pauta de ir a recibir a los inmigrantes del avión, los que vienen a agarrar la guagua, eso no le resulta tan bien? ¿A qué es lo que va a pasar? No, eso sí que resulta, po. Eso sí que es fácil, por eso que toda la semana está echando mano a ese recurso. ¿Tú crees que eso va a ser inagotable? Como No, que, bueno, da la sensación de que hasta el minuto... Se los pregunto, no es que yo no esté de acuerdo con eso. Esta semana vas a tener decenas de chilenos que vuelven de Venezuela. Vamos a hablar de la patria, claro. El retorno, por qué, cómo está la cuestión descompuesta allá. Solo que tú tienes aquí problemas objetivos bastante rápidos, que eso va a generar algún tipo de remesón, pero no te va a compensar lo que ha pasado. Ni en la parte económica, ni en la parte política con lo de Catrillanca. Para eso se necesita otra cosa, se necesita que funcionen los gobiernos territoriales allá en la Araucanía, y que sobre todo lo más importante, cómo se nota de que el gobierno puede haber reconstruido la situación después del asesinato de Catrillanca. Cuando tú, mira, te lo puso tan claramente el papá de Catrillanca, cuando te dice, mira, nosotros no vamos a presentarnos a ninguna mesa de diálogo nuevo. Cuando tú veas que alguien consiga que alguien pase el charco y vuelva a tomar contacto razonable y racional contigo. Mientras esté la emoción campeando arriba, está ahí sonado. No tenéis nada que hacer. Podéis inventar cositas, tirar cuestiones acá, entrevistar a todos los tipos que bajan del avión diciendo lo pésimo que está Venezuela y que están felices de volver a la patria. Todo lo que tú quieras. Pero nada de eso te va a compensar la escoba que queda en el otro lado hasta que aquello... Al final es pura pirotecnia. Dime, Piñera asumió en marzo, Natalia, en diciembre. ¿Qué cosa significativa cambió en el país con la asunción de Piñera? ¿Qué cosa importante hizo el gobierno de Sebastián Piñera este primer año? Bueno, ahí yo llego... ¿Cuál? Con logro concreto en un primer año. Sí, claro, es un país distinto a partir de esto. Yo te digo las cosas que yo creo que hizo que fueron buenas. No buenas, decisivas, para que todo el mundo perciba que estamos en otra cosa radicalmente distinta. Decisiva, desgraciadamente le tuvo boomerang, decisiva. El descabezamiento de Carabineros y No institucional, en la vida de las personas. Que la vida no señales, en concreto. O sea, que cambió para la vida de las personas en un año de gobierno. Habría que hacer como ese el ciudadano medio, no la señal política. Porque ya, claro, descabezó Carabineros, lo cambió por otro, se le revirtió, ya el problema institucional no tiene que ver con las personas. Sí, ahora está la Fox de nuevo porque la situación de Carabineros listo. Demostró que... Oye, no vale, listo. Claro, cambiando las personas no te cambia... No era suficiente, no dependía del cambio de gobierno. En el caso de las cosas que se han prometido, bueno, no está el proyecto de AFP todavía lanzado, no está el proyecto ISAPRES todavía lanzado, no hay reforma tributaria todavía. Se retrocedió en la ISAPRES, en las ISAPRES. La superintendencia anunció el fin de las preexistencias. Sí, acuérdate que tuvieron un round después que en el fondo... El fin de la preexistencia, les doblaron la mano. Porque el fin de las preexistencias no es una conquista o una situación del gobierno, es porque la Corte Suprema sancionó con fallo el fin de la preexistencia, y lo que tienes que hacer es anticiparte a una lluvia de recursos. Que las personas se vayan todos a la... No, a lo que los quiero llevar es que mi tesis es que los gobiernos administran coyunturas nomás, no cambian los rumbos los países, no los determinan, no. Por eso tú dices, ¿qué es lo que...? Mira, y es súper cruel la comparación, porque tú puedes decir qué cosa significativa cambió en la vida de las personas, y lo me dio una encuesta hace poco, que era que por ejemplo, cuando subía el precio de los combustibles era como, ¿cuál es la noticia que a usted le parece más importante? El precio de los combustibles. Entonces, efectivamente, si tú dices, ¿qué noticia ha cambiado la vida de las personas? Que bajó la cuenta de la luz. Te aseguro que si hubiera existido alguna medida de ese tipo, a la ciudadanía le parecería relevante que eso fue algo que hizo el gobierno. Entonces, el descabezamiento de Carabineros, como dice Fernando, puede ser algo muy relevante a nivel institucional, pero a nivel, como bien tú dices, Mirko, de la gente, no hay un statement que diga, esto mejoró mi calidad. Estoy pagando menos esto, me estoy trasladando, no sé, el transporte público bajó 50 pesos. Subieron las pensiones, estoy recibiendo 25.000 pesos más, me pagaron un bono de esto. Ese efectismo no está en la gente, como dice Mirko. Entonces, no creo que una persona de la calle, masivamente, cuando la encuestas o le preguntas, te diga, me parece de que el descabezamiento de Carabineros benefició mi cambio de vida. Es difícil que llegue hasta ahí la medida. Te digo porque ese balance va a llegar.
Ya estamos a punto de entrar a diciembre, no se va a venir ese balance necesario. Vamos a ver mucha pirotecnia y proyectos y la conversación en los medios y lo que hizo, pero en el fondo nada. Ojo con Eso algo. es lo que pasa, en el fondo nada ha cambiado. Ojo con los y nada va a cambiar. Con los pequeños símbolos del ánimo de las personas. Fíjate que puede parecer algo muy tonto, pero ahora viene una medición que siempre aparece en todos los noticieros y la ocupamos todos los periodistas, que tiene que ver con el aguinaldo de las empresas. Y fíjate que el aguinaldo de las empresas, independiente que parece algo muy ridículo, a lo mejor muy poco relevante, es muy relevante para los trabajadores y es muy relevante para medir cómo vienen los ánimos de las empresas para el próximo año. Es decir, cuando la empresa grande sale y te dice este año no va a haber aguinaldo, no están mal las cosas, es un pésimo síntoma para la economía, porque está anticipando que va a haber un escenario próximo, le está dando un síntoma de austeridad, no sé. Déjame decirte, no hemos visto todavía la... Que mira, a veces... No quiero entristecerme por esa noticia. Y ustedes saben perfectamente lo que voy a plantear porque lo hemos discutido antes. A veces el error, el gran error, a mi modo de ver, está en que una situación que coyunturalmente te podía ayudar cuando hace algún tiempo y que tú sabías que era de largo plazo y que te podía perjudicar en el largo plazo, tú trataste de obtener todos los beneficios del corto plazo atacando aquello o diciendo que era irrelevante, sabiendo que eventualmente te iba a golpear. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo más central es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Se sucedieron los que hoy día son ministros en decir de que eso no iba a tener ninguna importancia. Claro. De que el problema de las caídas de los últimos meses del gobierno de Michelle Bachelet eran propias de tropiezos económicos del propio gabinete. Que no iba a haber, lo dijo el ministro Larraín y lo dijo el ministro Valente, no iba a haber gran repercusión porque éramos súper sólidos en esta cuestión. Hoy día que está la crema y están golpeados los commodities y los recursos naturales por todos lados por la situación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, no puedes argumentar así como niñito, qué sé yo, que llega, llorando a la mamá diciendo, oye, mira, no me imaginé que esto podía pasar. Porque hoy día tienes que decir que gran parte de lo que está pasando en materia económica tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque no te puedes echar la culpa tú. Y por lo tanto, ahí hay una medida que se usó en el corto plazo y que conspiró en el mediano. Y hoy día tienes efectivamente paralizadas un montón de cosas en función de la guerra comercial y que a todos los ojos tú no le puedes echar tan fuertemente la culpa porque dijiste que no iba a tener impacto. Y tuvo. O sea, era una fake news. Era una fake news. Claro. Que servía para las 48 horas que tú tenías que votar. Que los medios trataron como opinión autorizada. Autorizada, pues, lógico, porque es opinión autorizada, así que la dice... Sí, pero es una pelotudez. Es una tontera porque es una ganancia, es una victoria pírrica en el corto plazo y la pierdes después porque hoy día necesitas explicar determinadas cosas que están pasando. Es que esas frases en el contexto en que se dan son populismo. Claro. Entonces los medios que les encanta denunciar el populismo como el principal de los males lo tienen ahí al frente y lo validan. Claro. Necesitas tener una excusa para justificar lo que te está pasando económicamente sin echarte la culpa, y esa excusa que la tenías a mano y que está evidente y que la ve todo el mundo porque le está pasando lo mismo, no la puedes usar porque te van a sacar inmediatamente las noticias de cuando dijiste que eso no te iba a afectar. O eres un mal previsor, o eres un mal economista, o eres un tipo que no entiende nada de comercio internacional, o estabas mintiendo para obtener unos votos más. Alternativa D. Todas las anteriores. Ya, nos vamos. Gracias, Nati. Gracias Mirko, chao. Muy bien. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. A las 3 de la tarde de lunes a viernes, Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Nos vamos.